Gusto para mí estar aquí una semana más, gracias al Señor. Espero que este tiempo sea productivo, que sea Dios también como tomando el control del aprendizaje, ¿no? Debemos saber que el Señor está en todas las cosas y en todas partes, entonces que sea Dios ahí abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento. Mis preciosos, el objetivo del día de hoy es que podamos ver el tema del módulo 3.3 y del módulo 3.4. ¿Listo? Entonces, vamos a estar así muy pendientes, muy activos. Si tienen preguntas y demás, con mucho gusto, ¿listo? La idea no es solo verlo, sino que pues también nos queden claros los temas. Entonces, si tienen preguntas, por favor, háganlas. El título hoy del módulo 3.3 es Variación lingüística y dialectología. ¿Listo, chicos? Son términos que nosotros podemos decir que ya conocemos, aunque no identificamos, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Que hoy podamos identificarlos, que podamos ver cuál es la diferencia y en qué espacio se aplica cada uno de estos términos, ¿vale? Normalmente siempre decimos, uy, las matemáticas son re difíciles, pero cuando uno empieza a estudiar el lenguaje, el español, todo este tema a fondo, se da cuenta de que realmente hay unos términos y unas cosas que uno dice, ay, no, ya lo cansan solo con verlas. Pero digamos que tenemos una gran ventaja y es que nosotros desde pequeñitos estamos relacionados con el lenguaje. Entonces no es algo que sea como extraño, sino es algo que todo el tiempo estamos aplicando. Por eso de pronto se nos facilita como tal poder desarrollar cada uno de los conceptos. Entonces, por favor, alguno de ustedes me ayuda leyendo el primer párrafo de la introducción. Hasta acá está el punto. Gracias, Tatis. La variación lingüística es la diversidad de formas en que se manifiesta una lengua influenciada por factores sociales, geográficos, históricos y culturales. La dialectología es la rama de la lingüística que estudia sistemáticamente esta variación, centrándose en las diferencias geográficas, dialectos. Muchas gracias, Tatis. Entonces, mis amores, la variación lingüística básicamente es la diversidad que tenemos en el lenguaje o en las lenguas, ¿listo? Pero se enfoca en los factores sociales, es decir, la sociedad que nos rodea, geográficos, el sitio donde estamos ubicados, históricos, pues la historia que tenemos, ¿cierto? De dónde viene nuestro idioma y pues la cultura, claramente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de variación lingüística, se enfoca en el estudio de todos estos ámbitos del lenguaje. Sin embargo, cuando hablamos de la dialectología, estamos hablando de esa rama que se especifica en los dialectos. ¿Listo? Cuando hablamos de dialectos, estamos hablando de que acá, por ejemplo, en Colombia, todos hablamos español. Sí, esa es nuestra lengua, todos hablamos español. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero vamos a ahondar un poquito más. Sin embargo, dependiendo del lugar o de la región donde estemos, puede variar el acento y el uso de algunos términos y palabras, ¿sí? Dependiendo de la cultura, de, bueno, de donde nos encontremos. El dialecto varía. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nadita, listo. Vamos con el segundo párrafo. ¿Quién me ayuda, por favor? Dale, Aleja, gracias. La dialectología busca describir, analizar y explicar la distribución geográfica de los rasgos lingüísticos, así como las relaciones históricas y culturales, las actitudes sociales y los procesos de cambio lingüístico subyacentes. Muchas gracias, Aleja. Entonces, debemos definir o identificar que la dialectología lo que busca es describir, analizar y explicar el lenguaje, dependiendo de qué podemos llamarlo de una forma un poco más general del contexto, es decir, de todo lo que lo rodea, ¿cierto? Y también se encarga de analizar cómo a medida de que va pasando el tiempo y con la llegada de ciertas influencias, pues eso va cambiando. ¿Sí? Hay muchas cosas o muchos temas externos que hacen que el dialecto
que hacen que el lenguaje, que hacen que la lengua se vaya modificando. Por último, dice, el estudio de la variación lingüística y la dialectología es crucial para comprender la naturaleza dinámica del lenguaje, su conexión con la sociedad, la riqueza de la diversidad lingüística y para abordar cuestiones de identidad, educación y comunicación intercultural. Normalmente cuando hay personas que viajan, que como que van dando discursos o que van dando entrenamiento o capacitación en muchos lugares, tienen que enfocarse mucho en este tema, ¿no? Porque pueden dejar uno el mensaje inconcluso, ¿cierto? O que no sea claro y puede llegar hasta a ofender a otra persona por no tener el conocimiento. Por eso es importante que conozcamos como toda esta variación. Objetivos del día de hoy o de esta clase. Número uno, entender que las lenguas cambian y tienen diferentes formas de hablarse. Dos, saber qué es la dialectología y qué estudia. Tres, darnos cuenta de que la diversidad de formas de hablar es normal e importante. Y cuatro, apreciar por qué es útil estudiar estas diferencias. Como siempre, mis hermosos, por favor, hacerles la invitación a que no se queden solamente con lo que hablamos acá, sino que se tomen un tiempo para ir al módulo, leer, revisar, porque es bastante importante. ¿Listo? Vamos con nuestra idea fundacional. Chicos, consejo, anoten un resumen, no se pongan a apuntarla toda, porque no nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a avanzar. ¿Listo? Perdón. Dice, la diversidad del lenguaje no es casualidad, sino una manifestación sistemática y significativa de cómo la geografía, la historia, la sociedad y la cultura de las comunidades hablantes interactúan con la capacidad humana dada por Dios para comunicarse. Entonces, claramente sabemos que el lenguaje, pues es una creación de Dios, ¿no? Es un don que el Señor nos dio, pero no podemos obviar que todos los factores externos pues afectan y hacen que ese lenguaje y esa comunicación varíe, dependiendo de dónde estemos, de con quién nos relacionemos, de con quién hablemos, de cuál sea nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro idioma, pues todo eso va a causar una variación en ese lenguaje y en esa comunicación. Y básicamente eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Listo, hermosos? Hasta ahí, ¿algún aporte? ¿Alguna pregunta? Nada de nada. Listo, mis preciosos. Entonces vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a ir con los conceptos y quiero que por favor, si tienen preguntas, si hay algo que no comprendan, pues me lo hagan saber, porque el objetivo es que el tema nos quede así, mejor dicho, súper claro. ¿Listo, hermosos? ¿Quién me ayuda leyendo el primer concepto? Variación lingüística. Dale, Sofi, gracias. Variación lingüística. La variación lingüística se refiere a las diferentes formas en que se manifiesta una misma lengua, en función de diversos factores. Estos factores incluyen la geografía, dando lugar a los dialectos, la sociedad, dando lugar a los sociolectos, la situación comunicativa, dando lugar a los registros o estilos, la historia, cambios a lo largo del tiempo y el individuo, idiolecto. En esencia, implica que no existe una única manera uniforme de hablar una lengua, sino una multiplicidad de relaciones condicionadas por el contexto y las características de los hablantes. Muchísimas gracias, mi Sofi. Bueno, mis hermosos, entonces acá encontramos una serie de términos que el objetivo es que podamos como desarrollarlos, ¿listo? Lo primero que nos dice es que la variación lingüística son diferentes formas de hablar, ¿listo? Pero no está hablando de diferentes idiomas, sino de diferentes formas de hablar el mismo lenguaje, ¿listo?
Cuando hablamos de variación lingüística, y es importante que esto se nos quede en la mente, no estamos hablando de idiomas, ¿listo, chicos? Sino estamos hablando de la variación en una misma lengua o en un mismo idioma, ¿vale? Para que no vaya a crear de pronto confusión esto, que de pronto al decir variación, pensemos que es en diferentes idiomas y no es así, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que nos debe quedar claro. La variación lingüística son diferentes formas de hablar en el mismo idioma, ¿vale? Y nos habla de que hay diferentes factores que básicamente influyen en eso, ¿cierto? Entonces tenemos la geografía. ¿M? Y qué mejor ejemplo que pues Colombia, ¿no? Es muy diferente la entonación que le dan, por ejemplo, en la costa, ¿cierto? En Cali, los boyacenses, en Pasto, en Medellín, que aquí en Bogotá, ¿no? Todos, cada uno de esas regiones o cada uno de esos sitios geográficos tienen una forma de hablar la misma lengua, pero diferente, ¿sí? Y tienen ciertas características que hacen que sea pues muy notorio que es diferente. Y eso no solo pasa acá en Colombia, mis amores, eso pasa en general en todos los países, ¿listo? Sino que pues hago el ejemplo con Colombia porque pues es como lo que tenemos más claro para nosotros. Entonces, esa es la primera influencia que tiene, según donde esté establecido geográficamente, ¿listo? Luego entonces tenemos, bueno, y esa se denomina dialectos, ¿listo? Entonces cuando hablamos del idioma, de la lengua, por ejemplo, en Medellín, bueno, los que mencioné, Medellín, Pasto, la costa, Bogotá y demás, estamos hablando de dialectos. Dependiendo de dónde esté, hay un dialecto diferente. Luego tenemos la sociedad, y entonces cuando habla de la sociedad, dice que da lugar a los sociolectos. Y básicamente, dependiendo de la sociedad por la que tú te rodees, pues tu forma de hablar va a ser diferente, tu terminología va a ser diferente, tu forma comunicativa va a ser diferente, ¿sí? Cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de, si vives en ciudad, pues va a ser muy diferente tu comunicación, así de pronto estás en una sola zona rural, ¿no? Pero también podemos hablar que si estás en una sociedad, por ejemplo, de médicos, pues tu dialecto es diferente, ¿no? A una sociedad de abogados, de ingenieros, ¿sí? De educadores. Si estás en una sociedad juvenil, pues el dialecto es muy diferente a una sociedad donde de pronto prima la, la adultez, ¿sí? O si es de niños. Entonces, dependiendo de todo el contexto social, pues también tu dialecto se va a ver afectado y va a haber una variación en ese dialecto, ¿listo? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se denomina? Sociolectos, ¿vale? Dependiendo de la sociedad, pues se genera un sociolecto, ¿vale? ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta o intervención, hermosos, o es claro? Listo. Seguimos. Luego tenemos la situación comunicativa, entonces dando lugar a los registros o estilos, ¿sí? Entonces, eh, es muy común que dependiendo también de la situación comunicativa, también lo podemos denominar como de las modas o de los modismos, pues hayan lugar o registros diferentes, ¿sí? Y entonces, sé que ustedes también han escuchado, por ejemplo, esa gente que habla así, que parece que tiene una papa en la boca, ¿sí? Eso es una situación comunicativa. No es un dialecto, no es un sociolecto, sino es una situación comunicativa. Podemos decirlo que es como un estilo o una moda. ¿Vale, hermosos? O por ejemplo, cuando hablaban, pero ese sí no lo sé hacer, los cachacos, que a la mamita, que no sé qué, que sí, que mira, que bueno, los cachacos, que son muy poquitas las personas que quedan que hablan todavía con ese idioma, pero más que un dialecto, más que un sociolecto, era más como, es como una moda, ¿no? O que me dicen del ñerismo, que, uy, qué parce, que, bueno, ese tampoco lo sé hacer mucho, pero cuando hablamos de eso, de esos como modismos, de esos como que se denomina situación comunicativa. ¿Listo, hermosos? Que es más como estilos, como modas.
Em, ya luego tenemos entonces la historia, pero esto ya es algo como más trascendental, ¿sí? Como que no lo notamos mucho porque se va dando es con el paso del tiempo. Básicamente, digamos que nuestro idioma por defecto tiene cambios debido al paso del tiempo, ¿sí? Claramente, entre más crecemos, nuestro idioma pues va mejorando, va cambiando, se va perfeccionando, ¿sí? Y a medida que va pasando la historia, pues así va sucediendo, ¿no? Entre más nos educamos, entre más leemos, entre más escuchamos, pues nuestro dialecto se va modificando y esto lo denominamos cambios históricos, ¿vale? Y por último, tenemos el cambio, perdón, el individuo, ¿sí? O sea, individualmente. Entonces, es impresionante también ver cómo hasta en eso nosotros somos especiales e importantes, ¿no? Porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, de que de pronto estamos en la misma familia, de que estamos en la misma sociedad, en el mismo entorno, digamos, ay, se me fue, de la región, entorno geográfico, como cada uno de nosotros al momento de hablar y expresarnos somos totalmente diferentes. ¿Sí? Y eso se llama idiolecto. Ya son las características que tú por ser tú le pones a tu forma de comunicación, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta cómo cada uno de estos aspectos tiene un nombre, ¿no? Cómo cada uno de estos influye en lo que denominamos lenguaje como tal nosotros. Quisiera saber si hasta ahí alguno tiene alguna pregunta. Nada, listo. Me asombra también ver cómo venimos de más a menos, ¿no? El lenguaje es un sinfín, pero como cada uno de nosotros lo acomodamos y hacemos que sea único y especial, dependiendo de lo que queramos transmitir, de con quién estemos hablando, ¿no? Entonces, vemos también el don maravilloso de Dios en eso. Ahora, mis preciosos, nos vamos a ir a la dialectología, ¿listo? Eh, por favor, ¿alguno de ustedes me ayuda leyendo dialectología? Algún buen samaritano y sí. Gracias, Sara. Dice, la dialectología es la rama de la lingüística que se dedica al estudio de la variación lingüística desde una perspectiva geográfica. Su objetivo principal es describir, analizar y explicar las diferencias y similitudes que existen entre las distintas formas de hablar una misma lengua en diferentes áreas geográficas, es decir, los dialectos. La dialectología investiga la distribución geográfica de los rasgos lingüísticos, fonéticos, fonológicos, léxicos, gramaticales y pragmáticos, así como los factores históricos, sociales y culturales que han contribuido a su desarrollo y mantenimiento. Listo, mis hermosos. Por favor, ayúdenme a buscar ahí cada uno. Uno que me busque fonético, otro que me busque fonológico, otro léxico, otro gramatical y otro pragmático. ¿Listo? Para que podamos identificar estos términos. Mientras tanto, les voy a ir diciendo, bueno, cuando hablamos de la dialectología, entonces es una de esas variaciones del lenguaje, que básicamente en qué se enfoca en la zona o ubicación geográfica. ¿Qué busca? Pues estudiar la lengua y su influencia según la región en la que se encuentre, ¿sí? Y analiza varios aspectos para poder determinar, pues, por qué se genera esta variación, ¿vale? Entonces, básicamente es esto, creo que no es muy complejo. Ya hemos definido, ¿no? Que según la región hay un dialecto diferente y pues que ese dialecto pues es como una marca de la región que ya está establecido, ¿listo? Y que es importante que lo conozcamos más si vamos a ir a transmitir algún mensaje o a dar alguna información y demás, pues más aún porque pues nuestra comunicación se puede ver averiada o intervenida si no tenemos un buen contexto. ¿Listo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es fonético? Si no encontraron, dale, Aleja, gracias. Un rasgo fonético es una característica que describe cómo se produce un sonido del habla usando los órganos del cuerpo,
como la lengua, los labios, las cuerdas vocales, etc. Listo, Sirve Lina. para diferenciar un sonido de otro. Perfecto, muchísimas gracias. Yo siempre los interrumpo, ¿no? Perdón. ¿Quién encontró fonología o fonológico? Dale, Sara. Dice, los fonológicos se refieren a los sonidos y patrones de sonido en el lenguaje. Algunos ejemplos de aspectos fonológicos incluyen los fonemas, que son las unidades básicas de sonido en un lenguaje, los alófonos, que son variaciones de una forma de un fonema, las sílabas, que son las unidades de sonido que forman una palabra, el ritmo y la entonación, que son los patrones de sonido y énfasis de la pronunciación. Listo, Sara, muchísimas gracias. Entonces, mis amores, vamos a detenernos aquí en estos dos, ¿listo? En fonéticos y fonológicos. Cuando nosotros hablamos de la fonética, estamos hablando del estudio de los sonidos, ¿listo? En general, fonética, estudio de los sonidos, de dónde salen, por qué se dan, cómo logra, por ejemplo, nuestro aparato fonador transmitir un sonido y que ese sonido sea comprensible para la otra persona, ¿sí? Todo ese estudio de la transmisión, de la creación de los sonidos. ¿Desde dónde? Desde nuestro aparato fonológico, como lo mencionaba Aleja. ¿Vale? Entonces, esa es la fonética. Sin embargo, cuando estamos hablando de la fonología, estamos hablando del estudio ya de los sonidos, pero de las palabras, ¿listo? De por qué la S con la O suena so, de por qué la L, la S suena les, porque la P con la A suena pa, cómo se forman las palabras, ¿sí? Papá, mamá, libro, ¿sí? Porque esos sonidos tienen un sentido, porque para las otras personas son comprensibles esos sonidos, ¿sí? Entonces, fonética, estudio de los sonidos que producimos, ¿cierto? Que también percibimos desde nuestro aparato fonador. Fonología, entonces, el estudio de los sonidos, pero enfocado en las palabras. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí, hermosos? Creo que no es tan complejo. Listo. Ahora vamos con, nos quedan 3 minutos y todavía. Léxicos. Lina, gracias. Dice, el léxico es el conjunto de palabras y expresiones que forman el vocabulario de un idioma o de una persona en particular. También se puede referir a un diccionario o a un repertorio específico de palabras usadas de un campo, como el léxico médico o el léxico escolar. Listo, Lina, muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de léxico, estamos hablando de esas palabras que utilizan solo en ese ámbito, solo en ese campo, ¿listo? Que es un léxico especializado. Son palabras que solo entienden ellos, lo podemos decir de esa manera, ¿listo? Entonces, eso se denomina léxico. O en muchas ocasiones también le dicen jerga, ¿listo? Pero es más como esto, jerga o léxico. Es esas palabras que entienden las personas que están en ese ámbito. ¿Listo, hermosos? Gramática, ¿quién encontró gramática? Dale, Lina, gracias. Se refiere a las reglas que organizan cómo usamos las palabras en una lengua. Es todo lo que tiene que ver con la estructura correcta de oraciones, como se ordenan los sujetos, verbos, objetos, tiempos verbales, concordancia, etcétera. Muchísimas gracias, Lina. Entonces, la gramática, hermosos, son todas las reglas que tiene nuestra forma de escritura, ¿listo? Toda nuestra gramática está compuesta pues, por una variación de factores que influyen para que sea coherente, ¿sí? Entonces, es todo lo que ya está estipulado. El orden que ya está premeditado, ¿para qué? Pues para que las cosas tengan sentido, sean lógicas, sean coherentes y demás, ¿vale? Y por último, pragmático. Tatis, dale, hermosa. La palabra pragmático se refiere a personas que actúan de manera práctica, enfocándose en los resultados concretos y en lo que funciona en la realidad más que en teorías o ideas. Ok. Samu, ¿tú qué tienes? Que vi tu manito levantada. Buenos días, profe.
Hola, Yo hermoso. tengo pues más o menos algo parecido, pero a la vez diferente. A ver, Pues la pragmática es una disciplina lingüística, pero su competencia abarca elementos o ámbitos extralingüísticos que influyen radicalmente en las situaciones de comunicación. Es decir, estudia el significado así como el sentido de los enunciados y estudia el lenguaje en relación con los usuarios de la lengua o en situaciones enunciativas. listo, Samu, muchísimas gracias. Mis hermosos, se nos va a finalizar y ya seguimos, ¿listo? Nos volvemos a ver 9:51. ¿Vale, hermosos? Todos nuevamente 9:51. Ya nos vemos, hermosos.